¿Cómo vencer la pasividad despertando al creyente para una vida activa en el espíritu? ¿Qué es la pasividad? La pasividad es un estado de ánimo sin acción. Es como una paralización del esfuerzo y el interés por hacer algo bueno. Entonces, un estado de ánimo sin acción, como, ¿cómo estamos, pastora, cuando tenemos un estado de ánimo en el que no hay acción, en el que estamos ahí como inertes, como sin esperanza, como sin movimiento? Pastor, yo creo que eso es como a lo que se refiere en Hebreos cuando dice levantar las manos caídas y, Amén. y enderezar las rodillas paralizadas, ¿cierto? Yo creo que a eso. Amén, pastora. Muy, muy, muy bueno tu ejemplo y tu relación. Claro. Entonces, la pasividad es un estado de ánimo sin acción. Y como tú dices, lo de esa paralización, una paralización del esfuerzo y el interés. Cuando una persona está pasiva, no tiene interés, no se esfuerza por algo bueno, no se esfuerza por superarse, no se esfuerza por una meta, todo esto. Así que es un espíritu de somnolencia que adormece el alma. La pasividad es un espíritu de somnolencia que adormece el alma completamente. Y vamos a leer allí, si la pastora me lee esa diapositiva, por favor. Sí, señor. Dice, la pasividad en la iglesia, el peligro de descuidar nuestras responsabilidades. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pastor, ¿qué es apostasía? Apostasía es hacer algo que sabemos que está mal, pero lo hacemos de apostas. Ah, Es básicamente, la apostasía se refiere al alejamiento de Dios como consciente, que es un alejamiento consciente de Dios, pero sin embargo a la persona no le importa, aunque conoce la verdad, aunque conoce, o sea, porque la apostasía se aplica para personas que han conocido a Dios, que han tenido relación con Dios, que han conocido la palabra de Dios, que han conocido la iglesia, pero se alejan y, bueno, y de una manera apóstata, o sea, como consciente, pecan y no les importa. Eso es, pastora, básicamente. Entonces, allí hay algo acerca de la pasividad en la iglesia y hay algo muy importante en este punto que dice el peligro de descuidar nuestras responsabilidades. ¿Cierto? Porque, pastora, dígame si no es una responsabilidad lo que muchas veces nos mantiene. claro, es a veces la responsabilidad, sí. Es a veces una responsabilidad el hecho de que yo tengo cierto servicio en la iglesia, cierto servicio a Dios, tengo una persona para compartirle el evangelio. Hay por ahí un ejemplo bien lindo de una canción de una persona que dice, una canción cristiana que dice, yo quiero ser como tú porque él quiere ser como yo, refiriéndose a él con Dios para que el hijito pueda tener un buen ejemplo, ¿cierto? Porque los hijos normalmente se basan es en nuestro ejemplo para vivir. Entonces, cuando tenemos una responsabilidad en la iglesia, esa responsabilidad nos va a llevar a dar un buen testimonio,
cuando tenemos personas a las que les compartimos la palabra de Dios, eso nos ayuda a guardarnos para también guardar un buen testimonio con las personas a las que les predicamos, porque también queremos tener un mensaje vivo que venga de parte de Dios para las personas, porque se puede hablar la palabra de Dios de una manera muerta, ¿cierto? Pero no transforma a nadie, no va a hacer nada. La palabra de Dios solamente transforma cuando se habla en el poder del Espíritu Santo y respaldada por un testimonio creíble. O sea, por una persona que realmente respalda la evidencia de la palabra de Dios con su testimonio. Entonces, las responsabilidades que tenemos del servicio a Dios son muy importantes y siempre debemos conservarlas porque nos va a ayudar a mantenernos firmes. Y hay una promesa muy bella para ello, que es cuando dice el Señor, bienaventurado aquel siervo que cuando yo regrese o cuando el Señor regrese, le halle haciendo como Él le mandó. Entonces es hermoso porque Dios nos manda a desarrollar cierta responsabilidad para su obra en la iglesia. Y es hermoso cuando permanecemos fieles aunque fallemos, pero permanecemos fieles a eso que Dios nos mandó a hacer. Porque cuando el Señor viene y nos encuentra haciendo como nos mandó, dice que nos va a dar una gran recompensa. También allí habla de, bueno, de la venida del Señor y que a veces puede ser que por hablar mucho de la venida del Señor nos volvamos pasivos pensando que Dios va a venir muy rápido, entonces no vale la pena trabajar ni esforzarnos, pero obviamente que es una posición equivocada. Si pensamos que el Señor va a venir pronto, por el contrario, debemos estar más activos, sirviéndole al Señor, guardándonos en santidad, haciendo las cosas lo mejor que podamos para el Señor, esperando su venida. Y hay un ejemplo de la iglesia de Tesalónica, aquí no me cabe todo, pero si Marlon me lee esa parte y yo leo los últimos versículos, mientras yo lo voy buscando. Segunda Tesalonicenses está allí del capítulo 3 versículo 6. Ahí está solamente hasta el 8. Yo leo del 9 en adelante. Segundo Tesalonicenses 3:6. 3:6. 3. Lee lo que está allí al Ok. frente. Ajá. Lo que está al frente. Ahí está en la... Ok, pastor. Amén. Dice, Pablo exhorta al trabajo y la diligencia, pero os, Amén. pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. El 9 sigue diciendo, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Y sabes que en la iglesia de los tesalonicenses hubo ese problema porque ellos recibieron precisamente una carta que no era del apóstol Pablo, sino como engañosa, que ya no era necesario, pues, como que no era necesario esforzarse porque ya Jesucristo iba a venir, ya estaba a la puerta. Entonces, pues, ¿para qué se iban a matar trabajando y recogiendo cosas, acumulando cosas, quizás cuando Jesús ya venía?
Entonces, por eso el apóstol Pablo escribe esta segunda carta y recalca mucho ese tema y les dice, no se dejen mover ni por carta como si fuera nuestra, ni por ningún mensaje. Y les habla muy claramente del ejemplo que él les dio, que incluso predicaban y ellos mismos trabajaban para sostenerse, no porque no tuvieran el derecho de que ellos los sostuvieran porque ellos predicaban el evangelio, sino porque les querían dar un ejemplo de esfuerzo, de lucha, de no ser carga, de no ser gravosos. Entonces les dice, y nosotros nos esforzamos y trabajamos. Así que ustedes ese ejemplo lo deben de seguir, porque escuchamos que hay personas de entre ustedes que se están entremetiendo en lo ajeno, queriendo que los hermanitos que tienen forma los alimenten. Entonces no van a trabajar y se van para la casa del hermanito que tiene comida a comérsele la comida al hermanito. Y entonces por eso termina allí diciendo, no, el que, como bien nosotros les dijimos desde el principio, el que no trabaje, que no coma. Si ustedes quieren comer, entonces tienen que trabajar para ganar el alimento. Y de esa manera hay una corrección muy bonita allí. De esa manera hay una... No puedo, muchachos. De esa manera hay una corrección muy bonita allí del apóstol Pablo a a la iglesia de tesalonicenses, que les dice que no, o sea, que no se dejen, no sean pasivos, sino que sean diligentes, como vemos allí, que Pablo exhorta al trabajo y a la diligencia. Entonces eso es muy importante en nosotros como pueblo de Dios y también tratar de mostrarle a la gente, de enseñarle a la gente la importancia de la diligencia y que de la misma manera que nosotros predicamos el Evangelio del Señor, también podemos ganar el alimento. Ahora, hay iglesias pues que crecen y ya la iglesia definitivamente necesita un pastor todo el tiempo, de tiempo completo, una pareja de pastores de tiempo completo o algunas parejas. Hombre, eso es muy correcto, eso es hermoso porque pues hay suficiente y siempre y cuando el pastor es diligente, entonces ocupándose de todas las labores necesarias de la iglesia porque se ocupa en eso, entonces pues obviamente que es algo lindo. Pero el apóstol Pablo aquí habla muy claro acerca de esa diligencia que debemos tener todos los hijos de Dios. Muy bien. ¿Por qué se produce la pasividad? Entonces, en primer lugar, por falta de propósito. O sea, cuando uno no tiene un propósito claro en la vida, va a haber, pues, por ahí dicen bien claro un dicho que el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. ¿Cierto? Entonces no le importa si avanza, si no avanza, porque no tiene un propósito. Pero cuando tenemos un propósito claro, estamos preocupados de avanzar, de que aunque sea un milímetro, aunque sea un pasito, vamos avanzando. Y cuando somos como constantes, diligentes, como decía la diapositiva anterior, y nos mantenemos firmes creciendo, entonces va a llegar un momento en que cuando menos pensamos, vemos como la respuesta de Dios, la bendición de Dios, el crecimiento, vemos la cosecha, vemos esa promesa de Dios cumplida. Y uno dice, ¿y cuándo pasó? Sencillamente en un paso a paso, porque el éxito no viene de la noche a la mañana, eso es una realidad absoluta. El éxito no viene que porque simplemente me desperté o me gané la lotería. El que se gana la lotería más fácil lo lleva al fracaso que al éxito. Porque el éxito es algo que se construye día a día con diligencia, pero teniendo un propósito claro, o sea, teniendo una meta clara donde se quiere llegar. Entonces, falta de propósito
por eso hay pasividad, porque no hay propósito. También hay pasividad por desconocimiento del plan de Dios. Cuando uno conoce el plan de Dios para su vida, Marlon, Dios tiene un plan para todas las personas. Amén, pastor, sí. ¿Tú crees que toda persona del mundo cabe en el plan de Dios? Amén, pastor. Amén. Siempre. La Biblia dice que Él nos hizo, en Génesis 1:26 nos hizo a imagen de Él, o sea, y Él tiene Amén. todo el mundo, o sea, todos, claro. Nosotros no venimos aquí solamente por nacer y ya hacerlo, no, 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 venimos por un plan de Dios, porque Dios tiene misericordia y por algo es que sopló aliento de vida al vientre de nuestras madres para que el plan de Él se cumpla, ¿me entiende? Honrándole y glorificando su santo nombre. Amén. Amén. Entonces, gracias, Marlon. Entonces, desconocimiento del plan de Dios, de ese plan maravilloso de Dios que tiene para cada ser humano. Por ejemplo, hay una palabra hermosa que dijo Jesús en Mateo 9:36 en adelante, donde dice que él veía las ovejitas corriendo detrás de él como ovejitas desamparadas y dispersas que no tenían pastor. Y él dice allí a los discípulos, a la verdad la mies es mucho, mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Padre de la mies, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. O sea, siempre va a ser mucho más grande el plan, el propósito, todo lo que hay para hacer que lo que realmente alcanzamos a hacer. Y así todos nos convirtiéramos al Señor, todos tendríamos un lugar, un trabajo, una ocupación en el plan de Dios. Dios lo deja ver de una manera muy linda en la construcción del tabernáculo, que cuando uno mira allí la construcción del tabernáculo dice que las mujeres hilaban pelo de cabra, que los unos traían oro, los otros traían plata, los otros cortaban árboles, los otros bueno, hacían una cantidad de cosas, pero todo el pueblo trabajaba y lavan telas, hasta los niños, o sea, todo mundo tenía un lugar en ese maravilloso propósito. ¿Y qué era ese propósito? Construirle casa a Dios. ¿Cuál es nuestro propósito hoy? Construirle casa a Dios. Y todos tenemos lugar en ese maravilloso propósito de Dios hoy. Entonces, si conocemos ese plan, cuando conocemos el plan de Dios, no vamos a estar desocupados. Hay también un texto bien lindo en el Evangelio que dice que Jesús salió, bueno, hablando pues no de Jesús, pero pues se deja ver como que es Dios mismo, que el mayordomo que empezó, que tenía una hacienda y fue y en la mañana salió a buscar empleados y recogió algunos y los llevó a trabajar. Luego como a las 11 volvió a salir y recogió más gente. Luego como a las 12 volvió a salir y recogió más gente. Luego como a las 3 volvió a salir y recogió más gente. Y luego dice que aún a las 5 volvió a salir y les preguntó, ¿y ustedes qué hacen aquí desocupados? Vengan a mi viña y trabajen, que yo les pagaré lo que sea justo. Entonces allí está hablando el Señor de una manera muy linda del plan que Él tiene y que todos cabemos en el plan de Dios. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una acción que desarrollar en el plan de Dios. Pastor, pero no Sí, fue, ese no es el mismo pasaje que dice que eh, al que llegó a las 5 le pagó igual que al que llegó a las 9 de la mañana. El, eso es el- lo más bello de ese pasaje. Eso es lo más y bello de ese el que pasaje. llegó a las 5 solo trabajó como media hora y recibió igual que lo que llegó a las 9. Y aquí, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pagaron a mí menos y a aquel que acaba de llegar? Y, pastor, ¿y allí Ujú. cómo está la cosa ahí, pastor? ¿A qué se refiere? Eso se refiere al pago eterno, al pago de la eternidad, de la salvación, que no puede ser más para uno ni, bueno, o sea, se refiere como a esa salvación, ¿cierto? Pero es Obviamente que que uno había trabajado, el que trabajó de 9 a 5 y había trabajado más de 9 horas y el otro había trabajado media hora. ¿Cómo está la cosa ahí con el trabajo que hicieron? ¿Por qué le pagó más entonces
al que trabajó 8 y el otro que trabajó media hora, una hora, le pagó lo mismo. Y allá había yo me imagino que ahí tenía un dilema el que estaba pagando, porque, ¿cómo a mí? ¿Cómo me pagas a mí 40 horas y No, aquel? y no hay que imaginarse lo malo, la Biblia lo describe así, con un enorme dilema. Eh, Pero el Señor lo resume en una palabra, amén, generosidad. amén, pastor. ¿Tiene envidia usted de que yo soy generoso? Yo hago con Nada. plata lo que quiero. Entonces lo lindo es que nosotros simplemente debemos servirle a Dios con todo el corazón y dejar que el Amén, Señor se encargue del pago. amén. Y básicamente que el pago, lo que es la salvación, es el mismo regalo para todos. Obviamente habrá recompensas especiales que el Señor se encargará, ¿cierto? Por eso nosotros debemos trabajar lo mejor que podamos, pero dejar que el Señor se encargue. Muy bien. Entonces, por desconocer el plan de Dios y también por desconocer los principios del reino de Dios. Que los principios del reino de Dios hablan de humildad, de amor, de ser esforzados, de ser valientes, de luchar, o sea, de no quedarnos quietos sin hacer nada, sino que el principio del reino de Dios se mueve. Hay otra parábola hermosa allí del que el Señor, a los que el Señor les entregó los talentos. Los que se fueron a moverse y actuaron, ganaron más, porque si nosotros actuamos en el reino de Dios, nunca vamos a tener pérdida. El reino de Dios no puede fallar. Si nosotros actuamos dependiendo del Espíritu Santo, siendo guiados por la preciosa palabra de Dios, basándonos en la dirección del Señor, nunca podemos fallar y siempre será ganancia. Lo que hagamos para el reino de Dios siempre va a ser ganancia. Pero, Traba- sí, Y trabajar, pues, no ser perezoso, porque exacto. no ser perezoso, porque la obra puede estar ahí, pero si somos perezosos, como el del talento que no hizo nada, Lo quedamos. escondió, claro. Sí, Ese es el problema, esconder el talento, porque así vea uno sea tartamudo como sea, eso para Dios no es impedimento. sí. Sea pobre, eso para Dios no es impedimento. Sea lo que sea, moreno, blanco, negro, alto, bajito, eso para Dios no es ningún impedimento. Básicamente es que se decida. Porque a todo el que se ha decidido, la historia lo ha comprobado. El que se Amén. ha decidido hacer algo para Dios, Dios lo ha respaldado sin importar etnia, color, raza, sin importar estatus social. No importa. Todo el que se ha decidido hacer algo para Dios, Dios lo ha respaldado. Entonces, ese principio de humildad, de amor, de acción, de movernos en el Señor es muy importante. Muy bien. Seguimos avanzando, Linda. Muy bienvenida. Dios te bendiga enormemente. ¿Cómo actúa esa pasividad? ¿Cómo actúa esa pasividad? ¿Cómo actuamos cuando estamos pasivos? Se enfoca en lo superficial. La pasividad se va a enfocar en lo superficial. La pasividad descuida lo importante. Ejemplo, hablar de los problemas de otras personas sin haber solucionado los nuestros debidamente. Eso, eso trae, pues, eso básicamente es pasividad. Hablar de los problemas de otras personas, o sea, enfocarse en lo trivial, en lo superficial y descuidar lo importante. Muy bien. Las armas de la pasividad. Las armas de la pasividad son la indiferencia, el desánimo. ¿Por qué estamos indiferentes? Porque no estamos realmente buscando a Dios, porque no estamos realmente amando su obra. El desánimo, ¿por qué nos desanimamos? Precisamente también por eso, por falta de buscar la presencia de Dios. Pasar mucho tiempo delante del televisor, eso mata el ánimo, eso mata la pasión por la obra de Dios y trae mucha pasividad. Y más si hay fútbol, ¿verdad, pastor?
Iba a batanear al cabezón del, ¿cómo se le llama? Vladimir, con este texto, porque este domingo, el lunes, Junior nos ganó al equipo de Nacional de Medellín. Entonces yo iba a batanear él es hincha del Junior. Entonces yo iba a batanear a Vladimir diciéndole que se arrepintiera de pasar 2 horas en el televisor el lunes, deseándole el mal a los pobres del Nacional. Pues sí. Ay, Dios mío. Entonces, pasar mucho tiempo en la televisión, delante del televisor. Ahora, ahí dice el televisor. Hoy en día el televisor ya se hace en nuestro celular. El TikTok, el Facebook, el Instagram, el YouTube. Todo este tipo de entretenimientos, pasar mucho tiempo en este tipo de entretenimientos, uno siente literalmente que le roba el fuego, le roba la pasión, le roba los deseos de orar. O sea, hay tantas cosas que perdemos cuando nos dejamos llevar por el entretenimiento. ¿Qué dice Pastor al respecto? ¿Estás de acuerdo? Sí, pastores, ahorita con tanto exceso de información y de las redes sociales. Y uno, por ejemplo, pues yo, por ejemplo, lo veo en mi hija, que mi hija se mete en TikTok y ella puede durar horas viendo videos y videos, pues, de TikTok, ¿cierto? Claro, porque es Pero sí, adictivo. es adictivo, sí, es adictivo. Y como Ujú. les va saliendo, según lo que ellos buscan, entonces les va saliendo más y Claro. más y más. Claro, hoy Entonces, en día esas redes son muy inteligentes. El algoritmo que se le llama es muy inteligente y entonces siempre le manda a uno lo que a uno más le gusta para mantenerlo entretenido, para mantenerlo ahí entretenido, agarrarlo y no dejarlo ir. Entonces, y aunque sea a veces viendo cosas que no son malas, pero también aún así le roba a uno como cierta pasión, cierto deseo de orar, de buscar la presencia de Dios, de leer la palabra de Dios. Le quita a uno mucho todo este tipo de cosas. Amén, pastor. Y dice que aparte de eso, causa tristeza. O sea, entristece el espíritu porque, Contrista, y sí, contrista contrista. porque le está robando el tiempo, cosas, le está robando el tiempo a Dios. O sea, a veces si no tenemos mucho tiempo y el poquito tiempo que tenemos lo ponemos en cositas que no son buenas ni son malas, pero no me edifican. Y Mm, hemos aprendido con el tiempo, yo he aprendido que ve algo que, hasta una noticia, y alguien me decía, mira esta noticia, mira esto y lo otro. Bueno, pero eso es lo que dice la noticia, pero ¿qué es lo que dice? Mira la Biblia que dice. No, 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 no. mm. No, no concuerda con la noticia, entonces no, déjame aquí mejor. Yo me quedo acá. Amén. Sí, pastor, Amén, y hermano. me ha ayudado, pastor, mucho, y hermana Diana y los demás hermanos, me ha ayudado, pastor, porque la necesidad, ¿me entiende? A veces de que uno está pasando situaciones y a veces escucha consejo de algo, de alguien, y se le olvida que el consejo principal está en la palabra de Dios y en Dios. Amén, eso es verdad. Pastora, usted me da el favor y me busca Isaías 65, 11 y 12. Es un texto bien lindo para leerlo. sí, Entonces, señor. la televisión, por ejemplo, hay algo bien tremendo pues, en la escritura que dice, el perezoso desea todo lo que ve en el televisor. Siempre se siente a desear, pero nada alcanza. Se alimenta de ilusiones e irrealidades que nunca consigue. Buena prueba de ello son los programas con sus ofertas de ganar dinero fácil. Y yo creo que este tipo de cosas también los que es como las series de Netflix y todo ese tipo de cosas también a mí me parece que le hace tanto daño a los hogares. Porque casi siempre, muchas veces las personas se hacen muy falsas ilusiones de cómo actúan las parejas allí. A veces cosas muy fantasiosas de cómo trata el esposo a la esposa o el novio a la novia para conquistarla.
Y entonces luego se quedan esperando ese tipo de cosas del esposo y cuando no las ven se quedan vacías. Se queda como vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque está llenando su corazón de fantasías, de ilusiones y se empieza a desear esas cosas que muchas veces el esposo no tiene forma de pagarlas, ¿cierto? Yo lo digo porque me pasaba a veces. Pues mi ex esposa a veces me decía, mira, ese es en tal persona no sé qué, desde un helicóptero le tiró un poco de rosas a la casa de la esposa o la novia, no recuerdo, y bueno, y muchas cosas como esas, que también uno se quedaba como, wow, y uno o sea, porque ella me lo contaba como con el deseo de que lo hiciera por ella, y yo decía, padre, no tengo esa opción. Cosas como esas. Entonces, cosas como esas suelen traer mucho daño a los hogares también, porque se forman fantasías que muchas veces el esposo no tiene la posibilidad de cumplirlas. Pastora, y volviendo allí como a lo del dinero fácil, como que también es algo que se ve mucho en la televisión, programas, concursos, que para ganar dinero, todo esto, eso también hace mucho daño a la fe de la gente. Y allí Isaías 65 11 y 12 habla un texto bien fuerte al respecto. Sí, dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte. Ay, yo sí puse, espera, así. Pensé que no había puesto el micrófono. Pero Ah, vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré a la espada y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, allá hasta ahí. amén. Entonces, mire allí habla de dos cosas que quiero pues que miremos. Mesa para la fortuna y libación para la suerte, algo así. Entonces, eh, o sea, ese tipo de cosas llevan a las personas a desear cosas fáciles. El chance, la lotería, el ganarse un viaje quizás, una cantidad de cosas que están quitando el corazón de la fe en Dios y lo están poniendo en algo que es efímero, pasajero, que es de suerte, que es de fortuna y está literalmente apartando el corazón de Dios. O sea, yo no puedo ver con buenos ojos que un hijo de Dios juegue la lotería, compre un billete de lotería, compre un chance, haga algo como esto con la esperanza pues de ganárselo, a no ser pues como una rifa para ayudarle a algún amigo pues que está haciendo alguna rifa y que uno sabe pues que es porque necesita dinerito y uno dice pues bueno, la compro, deme cualquier número que a mí no me interesa si gano o no gano, es como apoyarlo con algo, ¿cierto? Pero jamás un hijo de Dios debe poner la fe en cosas como esas. Muy bien. Debemos localizar también esa pasividad. Examinar el corazón a la luz de la palabra de Dios. Allí en el Salmo 36 dice que nosotros vemos la luz en la luz del Señor. Dice, porque en ti está el manantial de la vida y en tu luz veremos la luz. Entonces debemos examinar nuestro corazón a la luz de la palabra del Señor, a la luz del Espíritu Santo y sacar toda pasividad de nuestros corazones, arrancar toda pasividad de nuestros corazones. Pastora, léame el siguiente, hágame el favor, que está al frente tuyo. Sí, señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 115. Marlon, búscame por favor Hebreos 4 12 y 13, que ese texto está preciosísimo. Entonces, eso, la luz de la palabra de Dios va a revelar lo que hay en nuestros corazones para que nosotros nos arrepintamos y lo saquemos.
Marlon tiene Hebreos 4 12 y 13. Sí, amén. Por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Amén. Wow, este texto es muy poderoso porque dice que allí que la palabra de Dios discierne entre los pensamientos, entre las actitudes, entre lo más profundo de nuestro corazón. Y ahí la importancia de conocer la palabra de Dios, dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y lo siguiente que dice, y todas las cosas están desnudas delante de su presencia, delante de la presencia de la palabra de Dios, de Jesucristo que es la palabra de Dios, del Padre, del Espíritu Santo. Todo está desnudo delante de su presencia y no hay nada que podamos esconder de su magnífica mirada, presencia, realidad. No hay nada que podamos esconder. Por eso la importancia de venir y ponernos a la luz de la palabra de Dios para que toda indiferencia sea arrancada de nuestros corazones. Pastora, se la moví. Ve que como que estaba escribiendo. Muy bien. Pero debemos avanzar. Aborrecerla. Yo ahorita se las mando si algo. Arrepentirse y volver al propósito de Dios. Esto es aborrecer la pasividad. Allí, si la pastora me lee ese texto de Santiago, le agradezco mucho. Está en su pantalla. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Amén, pastora. Muchas gracias. Entonces dice allí, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Entre paréntesis vemos la palabra pasividad, que es algo que el diablo coloca en nuestros corazones, que debemos resistir esa pasividad para que entonces huya de nosotros todo aquello malo y nos volvamos activos para Dios. Muy bien, también debemos combatir esa pasividad, vencer mediante el Espíritu Santo. Debemos vencer mediante el Espíritu Santo. Marlon, léeme ese segundo diapositiva, por favor, el segundo cajoncito. Amén, pastor. Ah, hablando la palabra, cantando y alabando al Señor y dando siempre gracias. Un corazón agradecido no es pasivo, sino que más bien busca envolverse todo el tiempo en los asuntos del reino. Amén. Efesios 5 18 al 20 también nos va a hablar allí la palabra de Dios acerca de esa importancia de que todo el tiempo nosotros estemos alabando a Dios, que estemos cantando himnos, alabando a Dios en nuestros corazones. Porque entonces, cuando hay gozo en nuestro corazón, hay deseo de servirle a Dios, hay deseo de actuar, hay deseo de ayudar al otro, hay deseo de levantarnos y hacer algo nuevo para Dios, para las personas que nos rodean. Entonces, importantísimo arrancar, o sea, mantener nuestro corazón lleno de las actitudes positivas, porque esto combate la pasividad de nuestros corazones. Y obviamente actuar, movernos. Entonces, los resultados que vamos a tener si hacemos esto es un despertamiento, o sea, un despertamiento espiritual en nuestros corazones. Es un avivamiento en nuestro corazón y es un servicio ferviente a Dios, un servicio vivo, no un servicio vacío como lo veíamos ahora en el libro de Malaquías, no un servicio de palabras, no un servicio de reglas,
no un servicio de leyes, no, sino un servicio ferviente. Efesios 5 14 al 17. Si Marlon me lo busca y me hace el favor y me lo lee, ese texto es lindo. Ya estamos concluyendo. Efesios 5 14 al 17 Amén. habla de algo bien lindo allí al respecto. Léelo, Marlon, por favor. Amén. Dice, por lo cual, dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad Amén. pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Entonces, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Seamos diligentes en la manera de movernos. Muy bien. Y a manera de conclusión, la vida en el Espíritu derrota la pasividad. Una buena relación con el Espíritu Santo va a derrotar la pasividad en nuestras vidas. La va a derrotar. Muy bien, familia, hasta aquí llegamos con esta segunda clase. Descansemos 5 minuticos para que ya lleguemos a la tercera hora. Amén.